Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Dios les bendice a todos. Me da gusto verlos, saludarlos. Bienvenidos a su devocional. Vamos a comenzar y estamos viendo durante estos días el tema dentro del devocional que se llama promesas. Y hay un versículo que me gustaría recordar que está en Números 23. El versículo 19, la segunda parte de este versículo. Números 23, 19, la segunda parte dice, Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, yo creo que es importante recordar sobre este tema, que si Dios lo dijo, que si Él lo habló, entonces Él lo va a hacer. Y ahí es donde radica nuestra fe, ahí es donde radica nuestra confianza y nuestra esperanza. Vamos a ver entonces ahora un versículo que está en Gálatas 3, versículo 13, en la Nueva Versión Internacional. Gálatas 3:13, en la Nueva Versión Internacional, dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Repito, Cristo nos rescató de la maldición. Voy a repetir, Cristo nos redimió de la maldición. Continuamente nos hemos encontrado a lo largo de nuestro caminar en el Señor dudas, preguntas acerca del tema de la maldición o maldiciones generacionales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues tiene que ver con que si el abuelo de tu abuelo se divorció y, y todas sus generaciones han pasado lo mismo, entonces tú también lo vas a pasar o lo vas a vivir. Eh, por ejemplo, el abuelo de tu abuelo murió de cáncer y todas sus generaciones han muerto de cáncer, al menos un familiar directo. Y entonces se cree o se piensa aún científicamente que va a seguir siendo lo mismo en sus generaciones y que tú estás en riesgo. Si el abuelo de tu abuelo ha muerto trágicamente o murió trágicamente y también a sus generaciones ha pasado lo mismo, entonces a ti también te va a pasar. Y si el abuelo de tu abuelo estaba metido en brujería
en hechicería, y así ha sucedido con todas sus generaciones en adivinación, y entonces hay una maldición generacional. Y, en fin, pudiera darte una lista de todo lo que puede ser en cuanto a las maldiciones que te atan, que te encadenan, que te dañan, que te lastiman y que tú no tuviste nada que ver, pero lo vienes arrastrando generacionalmente. Y hay muchas personas que pueden tener miedo o hay duda de que si eso sigue teniendo poder sobre, o va a seguir teniendo poder sobre tu vida, y no solamente sobre tu vida, sino sobre ahora tus generaciones. Bueno, ¿cuál es la respuesta a esa duda, a esa pregunta? También, antes de darte la respuesta, eh, hay personas que dicen, ¿qué tengo que hacer para romper esa maldición? Me tienen que liberar, tienen que quitarme o despojarme de demonios o de espíritus. eh, ¿A dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, eh, ahora sí, para la respuesta a eso, la palabra nos da luz, nos da respuesta y nos da libertad. Ahora, por supuesto que cada palabra tengo que entenderla, tengo que tomarla, tengo que creerla para que dé fruto esa palabra, esa semilla en mí. Acabamos de leer un versículo en Gálatas 3 donde dice que Jesucristo o Cristo me redimió o me rescató de toda maldición, y que lo hizo a través del sacrificio de la cruz y del derramamiento de su sangre. ¿Qué quiero decirte con esto? Que Cristo Jesús, su amor, su perdón, su libertad, su sangre, me libera de toda maldición. Y esta es una promesa. Esta es una promesa, también quiero decirte, que no nació aquí. Es decir, esta promesa no nació o no comenzó en el momento en que Cristo dio su vida por nosotros hace más de 2000 años. Esta promesa tiene más tiempo, tiene más de 2000 años. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero quiero reforzar esto que te estoy diciendo con Primera de Pedro 1, verso 18 y 19. Primera carta de Pedro 1, verso 18 y verso 19. Si lo tenemos, voy a leer. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres. Ahí está lo que te mencionaba.
Dice que ya Dios nos rescató de una vana manera de vivir. Es decir, en Cristo se rompe la maldición y en Cristo se rompe el molde o la enseñanza generacional. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido una enseñanza generacional de idolatría y no lo sabíamos? Pero lo aprendimos de nuestros padres y mis papás lo aprendieron de sus papás y así sucesivamente. Y este versículo dice, fuiste rescatado de una vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas que se corrompen como el oro o como la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y mediante el cual creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Leí el verso 18, 19 y el 21. Y termina diciendo, para que nuestra fe y nuestra esperanza esté en Dios. Esa libertad y ese rescate que Jesús nos hizo, no solamente tenía que ver con ir a la cruz, sino tenía que ver con el derramamiento de sangre. En este versículo dice, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, hace rato te dije que esto que estábamos leyendo, no, esa promesa no había nacido ahí. En realidad lo que leímos fue el cumplimiento de una promesa. Déjame explicártelo mejor. Y esto tenemos que irnos a la creación, a Génesis 3, al versículo 1. Te voy a dar los versículos que vamos a leer. El versículo 1, luego leemos del 7 al 9, luego leemos del 14 al 15 y por último leemos el verso 21. En Génesis 3, versículo 1, podemos ver la caída del hombre, la separación del hombre para con Dios. Génesis 3 podemos ver cómo el diablo en forma de serpiente provocó todo esto. Vemos cómo el hombre a través de un engaño y una mentira le entrega al diablo todo lo que Dios le había entregado. Y vamos a ir leyéndolo. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y a partir de esas palabras, a partir de ese versículo, comenzó todo lo que te acabo de mencionar hace rato. Una ruptura, una separación,
Ahora quiero que veas lo que dice el verso 7 al verso 9. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos en el momento en que Eva toma del fruto y lo come y le da a Adán para que haga lo mismo. Entonces, a partir de ese momento, ellos desobedecen, le creen más a la serpiente que a Dios, confiaron más en la serpiente que en Dios. Y entonces sucedió esto. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. A partir de ese momento, el hombre comenzó una etapa de decadencia a causa del pecado, y a partir de ese momento ellos entran en maldición. Y no nos hemos dado cuenta que hay una maldición generacional desde Adán y de Eva que tienden a creerle más al diablo que a Dios. Y esto es tremendo. Y a todo esto hay un pero. Estamos viendo lo que sucedió en la creación. Estamos viendo lo que sucedió a causa de que el enemigo extravió los sentidos del hombre a través de una mentira y a través de un engaño. Dice que sus ojos fueron abiertos, conocieron el pecado. No solamente conocieron el pecado, conocieron la vergüenza. Escucha lo que te voy a decir. Conocieron la culpa, conocieron la acusación, la vergüenza. Esto inmediatamente los llevó a coser hojas de higuera para tratar de cubrir su desnudez y su vergüenza. El hombre por naturaleza trata de justificar o de cubrir su pecado, su vergüenza, la acusación, la culpa, pero lo hace en sus fuerzas. Y por mucho que intente hacerlo, nunca podrá cubrir al 100% su desnudez y su vergüenza. No solamente cosieron hojas de higuera, sino que se dieron cuenta que Dios empezó a buscarlos. Y lo que ellos hicieron fue esconderse. Cuando hay culpa, cuando hay vergüenza, cuando hay acusación a causa de un error, a causa del pecado, lo que tiende a hacer el hombre no solamente es cubrirse, sino esconderse, ocultarse. Y a pesar de que Dios los buscaba, ellos se escondían. Quiero decirte esto. La vergüenza, la acusación y la culpa pueden provocar en el hombre que se escondan. Pero ahí encontramos una promesa, que Dios te va a buscar, que Dios te va a encontrar. Y no lo va a hacer para acusarte,
pero sí para confrontarnos, pero sí para provocar un arrepentimiento. Dios los busca y lo primero que hace Dios cuando los encuentra a Adán y a Eva es que Él les pregunta, ¿qué hiciste? Claro que Dios sabía lo que había hecho el hombre, pero Él los estaba confrontando, buscando un arrepentimiento. Sin embargo, lo que Dios encuentra en el hombre es una justificación, diciendo, fue la mujer que me diste. Y cuando Dios va con la mujer, le dice, fue la serpiente. Y cuando va con la serpiente, a la serpiente no le pregunta. A la serpiente, qué tremendo es. A la serpiente le dice lo siguiente. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, no sé qué versículo sea, pero es uno de los que te di. Y dice, y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿Qué iba a hacer? A poner enemistad. ¿Entre quién? Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Fíjate de lo que está hablando aquí. Está hablando de la serpiente, está hablando del diablo y está hablando de Jesús. Dice, está hablando de María y está hablando de Jesús. Dice, esta te herirá en la cabeza. Jesús te va a herir en la cabeza y tú la vas a herir y tú la herirás en el calcañar. Y después dice el verso 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Posiblemente esta sea la primer promesa en toda la Biblia. La promesa de un Salvador, la promesa de un Redentor, la promesa del Cordero sin mancha que iba a ser sacrificado en una cruz e iba a derramar su sangre por amor, perdón y libertad del hombre. Y yo me fui a la raíz de los primeros versículos que leímos en Gálatas y en Pedro. Por eso te decía, esto que estamos leyendo en Gálatas y en Pedro, estas promesas se remontan a Génesis 3, donde dice que Dios vio la desnudez del hombre, Dios vio la vergüenza, el pecado del hombre, la maldición del hombre, y él se dio cuenta que un delantal no iba a poder cubrir su desnudez. Por eso Dios los vistió con pieles de animales. No es que Dios tuviera una colección de pieles para ponérselo al hombre. Tuvo que haber un sacrificio de un animal inocente y sin mancha,
para poder vestir al hombre de su desnudez. Estaba Dios hablando proféticamente de lo que iba a hacer para salvar y para rescatar al hombre de pecado y de maldición. Y lo vemos en Jesucristo, Él ya lo hizo. Quiero decirte entonces con todo esto, que aunque la Biblia nos señala esta palabra, esta bendición como una promesa, esa promesa ya se cumplió. ¿Para quién? Para el que la cree, para el que la conoce. Hay muchas personas que no conocen esta promesa y desafortunadamente viven en maldición. Hay muchas otras personas que ya conocen esta promesa, pero no la han abrazado y no la han creído y van a seguir en maldición. Necesito conocer, necesito abrazar, necesito tener fe y creerla para que sea una realidad en mi vida. Qué tan importante es conocer a Dios y sus promesas. Ahora lo estoy viendo. Y para muestra un botón. Cristo nos redimió de la maldición. Te voy a poner otro ejemplo. Ahora, yo busqué algunos versículos, pero hay cantidad de versículos que nos enseñan esto. Colosenses 2, versículo 13 al 15, y con esto termino. Cuando hablo de este tema, les digo que legalmente Cristo nos redimió de toda maldición hace más de 2000 años, pero vitalmente solo tú conoces la fecha de tu libertad. Una cosa es lo legal y otra cosa es cuando eso legal se ejecuta, cuando tú lo vives, cuando tú lo tomas, cuando haces que la promesa deje de ser promesa y se haga una realidad en tu vida. Dice así, Colosenses 2:13, y a ustedes estando muertos, desnudos, avergonzados, con culpa y acusación, en pecado y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ahí se rompe toda maldición, ahí se rompe todo decreto que el diablo había hecho a causa del pecado. Ahí se rompe todo decreto que nos acusaba, que nos señalaba y que nos condenaba. Cristo, a través de su amor, de su perdón, de su sacrificio y de su sangre, anuló, rompió, quitó el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio. Eso era lo que me separaba de Dios, y Él la clavó en una cruz, es decir, la maldición, el acta de los decretos, Jesús la cargó consigo mismo y la dejó en una cruz y despojó a los principados y a las potestades. ¿De qué los despojó? De toda autoridad y de todo poder. Amigo, familia que estás escuchando esto,
Aquí viene la palabra de libertad para tu vida. Escúchalo. El diablo ya no tiene poder ni autoridad sobre tu vida. Cristo anuló el acta de los decretos y la clavó en una cruz. Ya no tiene autoridad y poder ninguna maldición. Y no solamente esto, Jesucristo despojó a los principados y a las potestades de toda autoridad y poder que tenía contra nosotros y los exhibió públicamente, los avergonzó, triunfando sobre de ellos en una cruz. Los venció, los derrotó. Cristo fue, es y será victorioso. Y en ese sacrificio, en esa redención, en esa libertad, esa victoria la comparte con sus hijos. Tú eres muestra de la victoria de Jesús. Dios usa tu vida ahora para avergonzar al diablo y para decirle, te vencí, te vencí. Tu vida es muestra de Dios para con el diablo y le recuerda que Jesús lo venció, que Él ya no tiene autoridad ni poder sobre tu vida, que ya no hay maldición que ejerza dominio o autoridad sobre tu vida. Ahora lo que rige tu vida con autoridad y poder es la sangre de Jesús sobre ti y sobre tu descendencia. Amén. Bueno, oramos. Dios, gracias por este tiempo, por este día, por tu palabra. Creemos, abrazamos tu amor, tu perdón, tu libertad. Y aun cuando hay error o aun cuando hay pecado, cuando hay una equivocación y cuando el hombre tiende a esconderse, Señor, en tu amor y en tu misericordia, tú lo buscas para vestirlo, no para condenarlo, para vestirlo. Señor, enséñanos a ser como tú, que aún pudiendo ver la vergüenza y la desnudez y el error de alguien, podamos tener algo en nuestras manos que ofrecerle, no para condenarlo o señalarlo, pero sí para vestirle. Cambiemos las piedras por vestiduras en el nombre de Jesús. Amén.